Listo, muchachos. ¿Cómo siguen con esto? ¿Están listos para lo que viene? ¿O no? ¿Listos para lo que viene? ¿O no, muchachos? Pues no sé qué será, pero esa risa fue como... ¿Malvada? Bueno, muchachos, resulta que yo usé aquí una representación basada en listas, ¿cierto? Pero quiero procedimientos, ¿cierto? Entonces, en la representación basada en procedimientos, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿cierto? Resulta que los procedimientos están pensados en lo que yo quiero hacer. En este caso, muchachos, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué fue lo que hicimos con Sí, la esto? variable que estaba ahí estaba ligada, ¿no? Que si estaba libre, ¿cierto? Ocurre libre. Eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, la representación basada en procedimientos va a estar pensado en eso que yo quiero. En este caso, yo quiero, ¿cierto? Yo quiero que hacer una expresión de ocurre libre. Por otra parte, los procedimientos también deben ofrecerme la posibilidad, ¿cierto?, de los predicados, si es un var expression, si es un lambda expression, si es una pp expression, ¿cierto? Y también debe ofrecer la posibilidad de ser extraídos, ¿cierto? Debe ser la posibilidad de ser extraídos, o sea, para que los extractores trabajen. Eso fue lo que faltó en la clase pasada con los ambientes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Poder trabajar esas funciones. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Es claro, muchachones? Antes de que, digamos, me digan algo. Muchachos, ¿es claro lo que yo quiero hacer? Díganme sí, no, algo, lo que sea. ¿Listo? Vale, muchachos. Bien. Me ha olvidado. Espera un momento, yo... Listo, muchachos. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Entonces voy a cambiar la representación y aquí en los constructores está la clave. Entonces, muchachos, resulta que voy a hacer un pequeño cambio. Como yo quiero, ¿cierto? Hay varias cosas que yo quiero. Lo primero es usar los predicados, ¿cierto? Yo tengo la posibilidad de que me diga eso, bueno, usted es un var expression, usted es un lambda expression, usted es una pp expression. También yo quiero, ¿cierto? La posibilidad de poder saber si la variable es libre, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Cierto? Entonces, voy a manejar una especie de señal y la variable. Entonces, ¿cómo así, profe, que una señal? Una señal me va a servir para saber exactamente lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Va a ser básicamente algo que yo manejo, es una construcción que yo manejo para poder saber, vea, usted me están preguntando por un predicado, me están preguntando por la extracción o me están preguntando por la variable. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar los constructores, ¿cierto? En base a los procedimientos observadores, es decir, estas funciones van a implementar, ¿cierto? Lo que hacen los extractores. Entonces, sin más preámbulos, voy a manejar las siguientes señales. Si la señal es igual a 0, ¿cierto? Me van a devolver, lo siguiente, par expression, ¿cierto? La señal 0 me va a servir para saber si estoy trabajando, con qué tipo de datos estoy trabajando. La señal 0 sería para preguntar, ¿cierto? La señal 0 es para preguntar si, qué tipo de dato es, ¿cierto? Entonces, usted es un var expression, usted es una pp expression o usted es un lambda expression, ¿cierto? Para eso me sirve. La señal 1, ¿cierto? Es para extraer el primer dato, ¿cierto? La señal 2 es para extraer el segundo dato. Entonces, bien, muchachos. Ahora bien, si la señal es igual a 1, ¿cierto? Eh, Entonces va a devolver la Profe, variable. Dígame. Va a basándonos devolver en la eso, X, perdón. entonces, Dígame. ¿no tendría uno que crear las funciones para poder sacar la variable, ¿sí me entiendes? Solo hacerlo todo de una ahí. Sí, exactamente. Va comprimido acá. Ah, ok. Exactamente.
Sí, eso es una bandera, exactamente. Yo esa señal la incluí como que, bueno, ¿qué es lo que carajos quiero hacer? Entonces, bien, como esta vaina no nos ofrece más, cualquier otra señal, pues nos va a dar un error. Voy a llamarle error de implementación. ¿Listo? Pues nada más que hacer ahí. Bien, muchachos. Entonces, por acá, cierro. Eso es lo que me va a hacer var expression. ¿Qué va a hacer este lambda expression? El lambda expression, pues va a tener, ¿cierto? Que voy, la variable que busco, ¿cierto? Y la señal. Entonces, sigue esta misma construcción que ustedes ven acá, ¿cierto? Si la señal es igual a 0, me va a devolver lambda expression. Si la señal es igual a 1, me devuelve el ID. Y si la señal es igual a 2, ¿cierto? Me va a devolver lo que es el cuerpo, ¿cierto? ¿Dígame? Ah, y me faltó el conto. Vamos a ver lo que es el cuerpo. Y me faltó el conto. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahora? Profe, a la hora de llamar, de trabajar con esa función de lambda var, entonces para uno trabajar uno tiene que mandar la señal, ¿se entienden? Sí, exactamente, es necesario. Ok. Sí, sí, claro, la señal es necesaria porque como ya va a hacer varias cosas, entonces ya hay que decirle al procedimiento, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? En este caso, pues se construyen con señales, ¿cierto? Bueno, yo lo manejo de esa manera porque en el libro realmente no lo expanden hasta acá. Entonces, este procedimiento lo que nos permite, bueno, ya hacer varias cosas. De acuerdo a lo que quiero hacer, yo le envío la señal de lo que yo quiero. Ahora bien, tengo la PP expression, ¿cierto? Y el PP expression cambia de la siguiente manera, ¿cierto? Pues básicamente va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, va a ser esto mismo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en vez de esto, va a volver app expression. Si es la señal 1, me va a volver el rand, perdón, el radar, y en otras me va a volver el rand. ¿Listo? Entonces, así yo manejo los datos directamente. Observen que en lugar de yo manejar una lista, manejo es un procedimiento que de acuerdo a como yo lo llame, me devuelve lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces, miren cómo cambian los predicados. En vez de acá car expression, ¿cierto? Voy a usar expression de 0, ¿cierto? Pero como él necesita recibir 2, voy a enviar cualquier cosa, un X, ¿cierto? Realmente no me importa. Entonces, miren acá, si yo hago de un var expresión, le envío un 0, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devuelve, muchachos? ¿Var Si yo expresión? hasta ¿Y me profe, por qué no envía devuelve, un vacío o algo? No es más. también puedo enviar un vacío, Sí, es como más ¿cierto? fácil de trabajarlo así. Ok, igual, esto de aquí no se va a hacer para nada, eso no sirve para nada. Lamentablemente acá en Racket no tengo la forma de utilizar parámetros por defecto. Si hubiera la forma, pues hubiera preferido una función con parámetros por defecto. Pero bueno, en fin. Entonces, muchachos, Profe, si se acuerdan de parámetros, dígame. y porque es que estoy un poco, si la función, la variable var no se va a utilizar, ¿para qué la colocan en la? Porque, Si no la va a utilizar realmente. ay, ¿verdad? ¿Ve? No la voy a usar. Buena pregunta. ¿Ve? Buena observación. Sí, no, la verdad no la voy a usar. Tienes razón. No la voy a usar porque básicamente, sí, no la voy a usar. No es necesario. Sí, tienes razón. Sí, ven, no la voy a usar. Entonces, si ustedes ven, ¿cierto? Sí, no, solamente es enviarle la señal que yo necesite. Ahora bien, de lambda expresión y se reduce a esto. En vez del car, la función en 0, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, me va a devolver. Si es un var expression, me va a devolver comillita var expression, comillita lambda expression o comillita app expression, ¿cierto? Ahora bien, aquí cambiaría. Para extraer el primero de la variable, ahora va a ser ¿El 1? E1, exactamente. Y acá lo mismo, me voy a devolver 1 sencillamente. Ahora, el cuerpo sería E2, el radar sería el 1 y el RAN sería D2. Y ahí ya los he cambiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo tengo estructurado. ¿Sí? Así yo lo tengo estructurado. Si ustedes observan, si yo le envío el 0, me va a devolver qué es. Si devuelvo el 1, me devuelve el primer dato, en este caso el ID. Y si pongo el 2, me devuelve el cuerpo. ¿Cierto? Y ahora bien, muchachos, observen. Ya tengo los procedimientos modificados, ¿cierto? De acuerdo a la estructura que acabo de hacer. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No.
¿No? No ¿Está sé, algo claro o no? se da hasta más claro que con la anterior forma en distance. Ajá. Sí, sí, queda mucho más limpio. Claro, porque es que en el anterior, como no tenía los procedimientos constructores ni predicados, se complicaba mucho. Entonces, muchachos, acá únicamente uno piensa, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer? Y lo que necesito hacer lo hago a través de los procedimientos observadores. Entonces, yo veo la conveniencia de utilizar señales, ¿cierto? Aunque eso ya es a gusto de cada uno. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Profe, en este caso también se puede utilizar ocurre libre, así como lo estamos Sí. implementando así con las señales. Pero aquí viene el chiste. Aquí viene el chiste. Mira que yo voy a hacer una cosa. Voy a control C y voy a usar sencillamente control C, control V. En el área del programador no pasa nada. Porque los procedimientos extractores, constructores y predicados ya los tengo aquí. Entonces no cambia nada. Esa es la filosofía del taller número 1. Esta parte de aquí, muchachos, debe ser igual para estas dos implementaciones. Con la tercera forma de hacerlo, sí, obligatoriamente tengo que cambiarlo. Pero con esta de listas y procedimientos, muchachos, no va a cambiar absolutamente nada del área del programador. Miren que yo copié y pegué. Observen. Y observen acá. ¿Cierto? Cuando yo pongo expresión, ¿cierto? Miren lo que va a devolver. ¿Por qué devuelve un procedure, muchachos? Porque este XP1 es un procedure. Porque está trabajando con procedimientos, ¿no, profe? Entonces él nunca va a mostrar ninguna opción. Exactamente. Recuerden que esto es un procedimiento que devuelve un procedimiento que espera una señal. ¿Vamos allí bien? Sí. Esto es un procedimiento que retorna otro procedimiento. Y miren lo chistoso. Si le mando la señal 0, ¿por qué me devolvió? Esto está raro. De haberme devuelto. ¿no? De haber devuelto. ¿Por qué me devolvió 1? Qué raro. Ah, qué pendejo fui. Muchachos, Profe, es por que el XP, esto es Euler, es P1 de 0, me devuelve lambda expression. XP de 1, miren lo que me devuelve, el X, XP2 de 2, ¿por qué XP1, la confianza? ¿Por qué me devuelve otro procedure? Este señor, ¿por qué me devuelve otro procedure? Cuando pido el cuerpo, miren acá. Porque XP, ahí anda ahí hay otro procedimiento en el expression, también mostraría como si yo estuviera llamando un lambda expression. Siempre va a mostrar un procedimiento. Tendría que volverlo a llamar nuevamente, como dándole una señal. Sí, entonces, exactamente. Esto me va a devolver un procedure porque es esto. Sí, es esto. Ahora, este XP2, ¿cierto? Puedo mandarle 0 y mira lo que me devuelve. ¿Pillan lo que pasó ahí? Sí, sí, sí. Miren acá lo que pasó. A ver. ¿Qué me está devolviendo ahí, muchachos? Cuando le pongo en 1. El otro lambda expression. El otro lambda. Muy bien. Y si a este señor yo le pongo un 0, ¿cierto? Miren lo que pasa. ¿Por qué me vuelve a dar expresión? Está devolviendo el tipo de que es esa. Sí, Sí, es correcto. también. Sí, mira, esta expresión 1, 2 devuelve este pedazo, ¿cierto? Si yo le pregunto el 1 a esto, ¿cierto? Él tiene dos opciones. El 1, ¿qué es esto? O el 2, ¿qué es esto? El 1 es esto. Y le pido el 0. Me está devolviendo var expression, o sea, me está devolviendo esto de aquí. Si yo en cambio le pido que en vez del 1, en vez del 0, me devuelva el 1, ¿qué me va a devolver ahí? Si le pido el... no, de la Y. Miren, expression 1 de 2 devuelve este app expression. Recuerden, es el cuerpo del lambda. Luego, a su vez, le pido el 1, que es esto de acá. Y a su vez a esto le pido el 1. Me devuelve la Y. Y observen acá, ¿cierto? En vez del 1 le voy a pedir el 2, ¿cierto? Y pongo el 0. ¿Qué me va a devolver esto? Lambda expression, no sé. No. Profe, se lee adentro hacia afuera, ¿cierto? Miren acá, esta expresión 1 de 2, ¿qué devuelve? App expression, ¿estamos de acuerdo? Y a su vez le pedimos el 2, que vendría siendo esto. Y si le pido el 0 a esto, ¿qué me devuelve?
Land expression. Procedure. app expression. Miren acá. Estamos en este caso, app expression. Si yo le envío la señal 0, ¿qué me devuelve? ¿Lo pillan? Hey. Ahora bien, vamos con este, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Si yo le pido el 1, ahí sí me da, si yo le pido el 1, a ver, ¿a quién se está refiriendo cuando yo le pido el 1? Entonces, de nuevo, de la expresión general le pido el cuerpo, que es esto. De esa expresión le pido el segundo, que es esto. Exactamente, me va a volver el lambda. ¿Pero cómo va a representar el lambda? Procedure. Así, Procedure. Voy a colocarle el 1 o el 2. Y a este señor le puedo pedir el 1, el 0, devolvería, perdón, si a este señor yo le pido el 0, algo pasó ahí. A ver, 2, 1, 0. ahí me equivoqué. Este el 1 devuelve el procedure, no me había equivocado ahí. Y luego a este, el 0, me va a devolver lambda expression. Si a este señor, ¿cierto? Yo le pido el 1, me va a devolver X. este X. Sí. Y si yo a este señor Le pido el 2, ¿qué me devuelve? Procedure. Un procedure. Si yo a este señor, ¿cierto? Que le pedí el 2, ¿cierto? A este señor que yo le pedí el 2, le pido el 1, ¿qué me devuelve? X. 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 Muy bien, muchachos. Y acá, ¿cierto? Le pido el 2 y le pido el 0, me devuelve este var expression. Ahora vamos con la segunda, ¿cierto? Con la segunda, ¿cierto? Me devuelve este app expression, ¿cierto? Ahora, si a este segundo le pido, ¿cierto? El 0, ¿qué me va a devolver? No sé, Var expression. No. Procedure. Tampoco. No. El 0 siempre me va a devolver, ¿qué es? App expression. App expression. No. Porque es este. Miren el segundo. Entonces, recuerden, el 2 devuelve el cuerpo del lambda. Luego este 2 de la app expression me devuelve esta segunda parte. Y luego este 2 me devuelve esta segunda parte. Y seguimos, ¿cierto? Si pido el 0, pues me va a devolver app expression. Si pido el 1, ¿qué me devuelve? Procedure. Procedure. Porque es esto. Devuelve un procedure. Entonces, vamos con este. Si yo a este nene le pido el 0, ¿qué me devuelve? Var expression. Y si le pongo el 1, ¿qué me devuelve? Y. Ahora bien, si a este bebé yo le pido el 2, ¿qué me devuelve? El app expression le pido el segundo. Procedure. Devuelve lambda procedure. No, procedure, correcto, porque esto es un procedure. Ahora bien, si yo a este bebé le pido el 0, me dice, vea, yo soy un lambda. Si yo a este bebé le pido el 1, ¿cierto? Me va a devolver el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? De este lambda. ¿El cuerpo qué es? No. Un procedure. Un procedure. Perdón, si le pido el 1, Y, sí, tiene razón, tiene razón. Sí, porque el Y es el ID. El 2, ahora sí, es este Procedure de acá. Y Si yo a le este 2 le puedo poner 0, me vuelve este var expression. Y finalmente, si le pido el 1, ¿cierto? X. Me va a devolver X. Listo. Es como De esa trabajar con el manera alcance de la función, ¿cierto? Sí, es jugar con los Moverlo cuando alcances. está moviendo con los letrec. Exactamente. Bueno, algo así. Digo con los Lo que pasa es que estos son procedimientos que están dentro de procedimientos. Es que esto es lo mismo que listas, muchachos. Sino que en lugar de guardar listas, se guardan procedimientos dentro de procedimientos. ¿Ya mejor así? O peor, como ustedes dicen, peor. No, ya más entendible. Entonces, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observaron, yo puedo preguntar, vea, usted en la expresión 1, ¿X ocurre libre? Falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué X no ocurre libre en esta expresión? ¿En cuál? ¿En la que teníamos? Sí, porque es lo mismo que hicimos acá, es exactamente lo mismo. Porque no debe ser diferente de expresión. Exacto, donde estoy señalando. Exactamente. ¿Y por qué Y ocurre libre? A ver, aquí esto no me... esa X, listo. ¿Por qué ocurre libre? Esta es una expresión de ocurrir libre aquí. No hay nada, la de la var expression es la que usted
No, debe ser E y E. Sí, no, No, ocurre libre. de la PP expresión yo tengo E1, que es esta, y E2. Recuerden la regla. Si es un var expression y si la y es igual a la variable que contiene el var expression, ocurre automáticamente libre. Aquí ocurre libre. Aquí ocurre libre. Miren acá. Si ocurre libre y, ¿cierto? Yo puedo poner un var expression de y él me va a decir, ¿cierto? Que ocurre libre. Aquí tiene que ocurrir libre, por definición. Aquí ocurre libre. Pero como es una PP expression, ¿cierto? ¿Puede ocurrir libre aquí o ocurrir libre acá? Yo acá no tengo ni idea si ocurre libre o no, ¿sí? Pero con que ocurra libre acá es más que suficiente. Entonces, muchachos, pregunta hasta allí. ¿Vieron que no era tan complicado? Profe, ¿por qué no hizo eso antes? No, porque pues tenía que introducirlos a este tema de los extractores, predicados y todas las vainas. Bien, muchachos. Pero hay otra manera sin señales, ¿o qué? Yo no la conozco. ¿No? De hecho, no, yo no la conozco. Si encuentran una manera, esta es mi forma, ¿cierto? Si usted encuentra una forma distinta a las señales, conservando que sean procedimientos, adelante. Nada de utilizar listas, porque yo algo con listas aquí, yo ya pongo eso malo, ¿sí? Porque, no sé, les da como sacar el CAR, el KR. Yo aquí no saco CAR ni KDR, nada. Estos son procedimientos y la implementación, como ustedes observan, es pura, ¿cierto? Son puros procedimientos. ¿Cómo así pura? No se mezcla con nada más. Si notan allí, ¿no? Esto no se mezcla con nada más. Y yo me valgo solo de los extractores y predicados. El diseño de los constructores y observadores deben estar enfocados en los procedimientos observadores y constructores. ¿Estamos allí? ¿O no estamos ahí, muchachos? ¿O no, muchachos? Pero una pregunta, ¿eso de ocurre libre entraría en alguna pregunta de taller o parcial? No, eso es del parcial. Claro, eso es tema. Eso lo vimos. Pero uno tiene que, Sí. ¿usted da como las instrucciones de eso o uno tiene que aprenderse eso? No, ustedes tienen que aprender. Es que las reglas son sencillas. De este, muchachos, de este, pues que no hay mucho que decir ahí. Una variable en una expresión tipo lambda ocurre libre. Sí, es igual al identificador, ¿cierto? Ocurre libre, no hay nada más que hacer. Si es un lambda expression, debe ser distinta que quién. ¿Distinta que quién? Mira mi mouse. Que el identificador. Y en caso de ser LS expression, ¿cierto? Debe ocurrir ¿qué? En el cuerpo, ¿qué ocurre? ¿Debe ocurrir qué? ¿Ocurre libre en dónde? Primera condición, es diferente que este ID. Y segunda condición, ocurre libre aquí también, ¿cierto? Tengo que evaluar esto recursivamente. Y en el app expression, ¿cuál es la condición? Que esa es más sencilla. Un OR, que ocurra libre en cualquiera de los dos. Exactamente, muchacho, ocurre libre cualquiera de los dos, exactamente. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que toca hacer ahí. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. O no, muchachos, hablen o callen para siempre. El día del parcial y no contesto preguntas a nadie. Parcial solo soluciono problemas técnicos, no más. Ahí, y pues, ¿por qué está ahí, Weisman? Dígame. ¿Por qué ves que está ahí? Pues es bueno escucharte. ¿Puedes volver a decir lo de LS Expression? Me perdí. Vale, LS Expression. Lo que pasa es que LS Expression, muchachos, tiene tres variantes, tres formas de hacerlo. Puede ser un var expression que tiene un identificador, pues que es X, Y, Z, lo que sea. Lambda expression, lambda, identificador, pues que es un X, un Y, un Z, y un LS expression. El LS expression puede ser cualquiera de estas tres, es recursivo. Y app expression tiene dos LS expression, ¿cierto? Que pueden ser pues cualquiera de las tres variantes. Ahora, ocurre libre. Si en el caso de var expression es igual que identificador, ahí no hay nada más que hacer, ¿cierto? ¿Estamos claros allí que no hay nada más que hacer? Sí. Bien, muchachos. Por otra parte, ¿cierto? Por otra parte, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene lambda expression, ¿cierto? Usted tiene lambda identifier LS expression. La condición para que ocurra libre es diferente que este identificador y debe estar libre acá. Y por último, una app expression debe ocurrir libre en esta primera o en esta segunda. Eso está aquí expuesto en este código.
¿Ocurre libre? Sí. ¿Es igual la variable a qué? A la variable de la expresión. En el caso de lambda, debe que no sea igual a la variable que contiene el lambda y ocurre libre en el cuerpo y en app expression ocurre libre en el primero o ocurre libre en el segundo. Eso sí se lo tienen que saber de memoria. Igual no es mucho, no es mucho. El que hizo 2, bueno, eso la instrucción de 2, es como si, sí, es un recorrido sobre las funciones, si lo quieres ver así. Básicamente es un recorrido sobre las funciones. Entonces, muchachos, ¿tienen más preguntas? Antes de seguir, voy a mostrarles un ejemplo ya para dar cierre a esto. ¿Listo? Acá en las diapositivas, pues ustedes van a encontrar, creo que aquí está hecho lo de los ambientes, ¿cierto? Yo ya entraría a la próxima clase a lo que es Define Data Type, ¿cierto? Que, o sea, realmente de aquí, bueno, esto course free, y yo ya entraría a lo que es esto, ¿cierto? Que es la receta. Entonces, muchachos, ¿cuál es la receta? Antes de seguir. Incluir un constructor para cada clase de tipo de dato. O sea, como la regla de producción. Incluir un predicado para cada clase de dato en el tipo de dato. E incluir un extractor para cada pieza pasada a un constructor del tipo de dato. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, usted tiene esta gramática. Esto es una gramática de un tipo de dato cualquiera. Entonces, tiene 3 variantes. Tiene 3 formas de hacerlo. Haga un constructor para cada una. Haga una función para var, otra para lambda y otra para app expression. Construya un predicado para preguntar si es un var expression, un lambda expression o una app expression. Finalmente, los extractores. Aquí se extrae el identifier. El lambda se extrae el identify y el cuerpo. Y aquí se extraen ellos dos, básicamente. ¿Listo, muchachos? ¿Listo hasta allí? Esa es la receta general. Estas interfaces, Define Data Type se lo explico la próxima clase porque ya entendióse Define Data Type, ya entro al interpretador, ¿cierto? Ahí no me falta ya gran cosa para el interpretador. ¿Listo? Entonces, preguntan, muchachos, antes de seguir. Antes de seguir, muchachos. Profe, ¿hasta qué tema central el primer parcial? Cuando tengamos el interpretador, vamos a ver, bueno, interpretador simple que hace sencillamente operaciones matemáticas, luego vamos a agregar condicionales, luego vamos a incluir procedimientos, luego, vamos a incluir ligaduras locales, luego incluimos procedimiento y procedimientos recursivos. A este llega el primer parcial. Ya estamos más de la mitad del primer parcial. Probablemente me toca correr el parcial para la 9ª semana, dependiendo del tiempo que nos tome. ¿Listo? Pero pues esos temas son los que yo cubro. ¿Listo? Bueno, y vendría lo de los ambientes, que pues es algo que ustedes deben manejar bien. ¿Pregunta, muchachos? Simplemente me escriben F, pero no, algo distinto que F. Ojalá fuera F de Flash o algo así. F de felicidad. No, estos muchachos. Es que F tiene muchos significados. Puede ser respect o puede ser F de porque perdió. F de fuímonos. Focus me. Bueno, muchachos, entonces, pues yo les prometí a ustedes un ejemplo, ¿no? Entonces, antes de entrar a ese Define Data Type, ¿cierto? Voy a inventar una gramática así bien bacana solo para ustedes, ¿cierto? Vamos a hacer una gramática así bien. Así que